Hoy en Odisea Estelar hablaremos de la trágica historia del Cesio-137 de Goiânia en Brasil. Era el año 1987. Hay que tener en cuenta que en esta zona de Brasil es de las provincias más pobres y marginadas de la región. Algunas de las personas se dedican a la recolección de chatarra en Goiânia. Aquí vivía Roberto dos Santos, quien había escuchado que cerca de su casa, en una clínica abandonada, se encontraba un tesoro. Hay un dicho que dice: la basura de uno es el tesoro de otro. El día 10 de septiembre de ese año, Roberto, acompañado por su amigo Wagner Mota Pereira, se aventuraron en un edificio abandonado armados con herramientas básicas. Tras un rato de explorar, dieron con su ansiado tesoro, una estructura de metal reluciente, apenas del tamaño de un termo. En los días siguientes, Roberto logró desmantelar la cápsula revelando lo que parecía ser un cilindro. A lo largo de este periodo, Roberto experimentó episodios de vómitos y mareos. Dentro de su ignorancia, él le atribuyó todos estos malestares a la comida, pero buscando vender la chatarra para obtener ingresos, llevó todas las piezas en una carretilla hasta Deveir Ferreira, propietario del depósito de chatarra, quien le pagó por el conjunto y almacenó las piezas en su bodega. Al caer la noche, Ferreira notó algo inusual. Las piezas en su bodega resplandecían y emitían una luz azul. 3 días después, familiares y amigos fueron invitados para presenciar el extraño brillo del cilindro, y en ese momento, el empleado de Ferreira, Ernesto Fabiano, abrió de par en par la ventana de vidrio de 1 milímetro de espesor de la cápsula, revelando lo que se alojaba en su interior. Se trataba de 93 gramos de un polvo cristalino brillante. Fabiano seleccionó un imponente cristal para confeccionar un anillo destinado a su esposa. Además, compartió este polvo con su hermano para que lo llevara a casa. En los días subsiguientes, familiares y amigos examinaron y manipularon las piezas. Fragmentos de la máquina se dispersaron en varios depósitos de chatarra, contaminando todo el material que se encontraba a su alrededor. De esta manera, se desencadenó uno de los peores desastres nucleares de la historia. Esta es la verdadera historia del incidente de Goiânia. Goiânia, la capital y la ciudad más grande del estado brasileño de Goiás, se encuentra en el altiplano central de Brasil, una región reconocida por sus extensas granjas de cereales y ranchos ganaderos. En 1971, un centro de tratamiento contra el cáncer local adquirió una máquina de radioterapia, un dispositivo que focaliza haces de energía provenientes de material altamente radiactivo en tumores. 14 años después, cuando la clínica finalmente cerró, la máquina no fue retirada. La clínica fue mayormente demolida y abandonada, convirtiéndose en un potencial desastre, ya que el núcleo radiactivo del dispositivo quedó como una fuente huérfana sin control regulatorio adecuado, perdida, robada o de alguna manera no registrada. Esto la convertía en una amenaza extremadamente peligrosa, como pronto se revelaría para toda la ciudad. Los núcleos inestables presentes en la fuente huérfana, que pronto serían abiertos por Ernesto Fabiano, eran de Cesio-137, un subproducto común del uranio. Lamentablemente para Goiânia, el Cesio-137 es uno de los isótopos más problemáticos. Es altamente radioactivo, posee una vida media relativamente extensa y se dispersa rápidamente y fácilmente en el entorno, dado que uno de sus compuestos químicos más frecuentes es una sal soluble en agua. La extensa contaminación de cesio después de los desastres nucleares de Chernóbil y Fukushima es un claro ejemplo de la potencial letal de este elemento. Aquí arriba, te dejo un enlace al video que documenta la angustiante muerte de Hisashi Oushi, 83 días de agonía. A pesar de que menos de 1 libra de sal de Cesio-137 puede parecer insignificante, todo podría caber en una pequeña bolsa de sándwich. Sin embargo, el inmenso potencial nuclear y la curiosidad inherente a la naturaleza humana significaban que esto era más que suficiente para desencadenar la contaminación de más de 100.000 brasileños.
en el otoño de 1987. Muchos de ellos regresarían a sus hogares y otros ya no tendrían a dónde regresar. En biología se utiliza el término trampa evolutiva para describir situaciones en las cuales un comportamiento evolucionado puede volverse repentinamente desadaptativo en un entorno que cambia rápidamente. En este contexto, la fascinación humana por el polvo brillante y resplandeciente de 93 gramos de cesio-137 demostró ser peligrosamente seductora. Según un informe de 1988 de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el interés generado por el resplandor azul emanado del cloruro de cesio radioactivo tuvo un impacto significativo en el desarrollo del accidente. En otras palabras, si el cesio no tuviera un brillo casi sobrenatural, es probable que más personas hubieran sobrevivido. Después de que Ernesto Fabiano abriera la caja de Pandora que los jóvenes recicladores habían encontrado, el polvo intrigante fue compartido entre al menos 22 miembros de la familia Fejera durante 5 días. Fragmentos del tamaño de granos de arroz fueron entregados a diversas familias. La esposa de Deveir, María Gabriela, impregnó sus pijamas y sábanas con el polvo azul brillante. Después de experimentar vómitos, su madre la visitó y luego regresó a casa llevando consigo la contaminación. Después de que Odescent tuviera contacto con el polvo brillante, regresó a su trabajo como conductor de autobús, interactuando con docenas de personas. El hermano de Deveir llevó algunos cristales a su hogar. Su hija de 6 años, Leguer, se sintió atraída por ellos, esparció el polvo brillante por todo su cuerpo y disfrutó de su almuerzo mientras observaba cómo sus dedos resplandecían. En un lapso de 10 minutos, comenzó a experimentar vómitos. Dentro de los primeros 10 días después de la apertura de la cápsula de cesio, un número significativo de personas manifestaban síntomas como vómitos, diarrea y presentaban lesiones cutáneas y quemaduras. En este punto, los médicos locales atribuyeron los síntomas a enfermedades tropicales o intoxicación alimentaria. Nadie sabía realmente qué estaba causando estragos en las familias de Goiânia, hasta que María Gabriela, convencida de que el polvo azul brillante era el verdadero culpable, abordó un autobús con un empleado del depósito de chatarra de su esposo y se dirigió a un departamento de salud pública cercano. El empleado llevaba consigo la cápsula de radioterapia y todo el polvo azul brillante que pudo encontrar en una bolsa sobre su hombro. El 28 de septiembre de 1987, María Gabriela, afectada por mareos y vómitos durante días, ingresó a la vigilancia sanitaria y depositó la bolsa que llevaba, conteniendo los restos de la unidad de radioterapia, en el escritorio de un médico. Con firmeza, declaró que esto estaba matando a su familia. El médico derivó tanto a María como al empleado del depósito de chatarra a un centro de salud y posteriormente a un centro de enfermedades tropicales, donde ya se estaban presentando varias personas que habían estado en contacto con el polvo brillante. Finalmente, el médico mostró suficiente preocupación por la misteriosa bolsa que María llevaba consigo, trasladándola a una silla en el patio del centro de salud. Al mismo tiempo, otro médico en el lugar comenzó a sospechar que las numerosas lesiones cutáneas informadas no eran causadas por ninguna enfermedad tópica, sino por daño por radiación. Contactó a otro médico que laboraba en el Centro de Enfermedades Tropicales, solo para descubrir que no era el único médico que había recibido llamadas sobre síntomas sospechosos. Juntos determinaron que era crucial que un físico médico visitante examinara la bolsa que María había llevado consigo, aunque lamentablemente el físico no podría realizar la inspección hasta al menos el día siguiente. A la mañana siguiente, el físico visitante había obtenido prestado un detector de radiación de una agencia gubernamental local y se dirigió hacia la vigilancia sanitaria. Decidió encender el medidor antes de entrar al edificio y este indicó de inmediato el valor más alto que podía medir. Sin importar en qué dirección apuntara el detector, los niveles de radiación estaban fuera de escala. Pensó que algo debía estar mal con el medidor,
así que regresó a la agencia gubernamental local para obtener un reemplazo. 2 horas después, volvió con un nuevo medidor, pero nuevamente mostró la cantidad más alta de radiactividad que podía medir. Al mismo tiempo, el médico que había examinado a María Gabriela llamó al departamento de bomberos. Convencido de que había una fuente significativa de radiación dentro del centro de salud, el físico tuvo que persuadir a los bomberos para que no se acercaran a la fuente. La razón era que planeaban recoger la bolsa y arrojarla al río más cercano. El resto del día fue un frenesí de actividad. 40 minutos después, la policía y los bomberos colaboraron en la evacuación de todos del centro de salud. 1 hora después, los médicos descendieron al depósito de chatarra de Deveir Fejera y encontraron las mismas lecturas fuera de escala. Fejera y su familia, a quienes tuvieron que convencer, fueron evacuados en las siguientes horas. Se contactaron con agencias gubernamentales, se informó al secretario de Salud y la Comisión Nacional de Energía Nuclear fue puesta al tanto. Al caer la noche, el secretario de Salud convirtió el Estadio Olímpico de la ciudad en un punto de recepción para personas potencialmente contaminadas, y el Hospital de Enfermedades Tropicales, el primero en ver muchos de los síntomas sospechosos, fue informado de que sus pacientes estaban irradiados. El Estadio Olímpico. Pedro Ludovico tiene una capacidad para 13.500 personas. A partir del 30 de septiembre, la Comisión Nacional de Energía Nuclear monitoreó a más de 112.000 personas allí. En el terreno, aquellos más afectados por la radiación fueron alojados en tiendas, y más personas de toda la ciudad se presentaron después de escuchar rumores. Aunque no existían planes locales para hacer frente a emergencias radiológicas de esta magnitud, según el informe de 1988 de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la estrategia improvisada de las autoridades funcionó eficazmente para controlar la situación y prevenir una mayor exposición grave. Las personas contaminadas fueron dirigidas a tomar duchas y colocar su ropa en bolsas, lo que redujo el tic-tac de los medidores de radiación entre un 50 y un 80%. Se instalaron equipos de monitoreo para examinar a las personas que se alineaban fuera del estadio. Desafortunadamente, la descontaminación fue solo parcialmente exitosa, ya que las personas más afectadas seguían sudando el cesio-137, que se había acumulado dentro de sus cuerpos. En las primeras horas de la mañana del 30 de septiembre, las autoridades regresaron a la vigilancia sanitaria para contener el resto de la fuente que María Gabriela había traído en autobús. Se empleó una pequeña grúa para descender una sección de tubería de alcantarillado sobre la silla donde aún se encontraba la bolsa, y luego se vertió concreto sobre la pared para sellar la silla dentro del tubo de manera permanente. Las tasas de radiación experimentaron una drástica disminución. De las 112.000 personas monitoreadas por exposición a cesio-137 en Goiânia, 1.000 habían recibido el equivalente a un año completo de radiación de fondo normal en solo unos días. 249 personas estaban gravemente contaminadas, ya sea externa o internamente debido al contacto directo con el polvo de cesio, y de estas, 20 presentaban enfermedad por radiación aguda que requería tratamiento hospitalario inmediato. Estos pacientes fueron trasladados a hospitales en diversas partes de Brasil. Lamentablemente, en el Hospital General de Goiânia, los pacientes fueron desatendidos durante 2 días, ya que nadie en el lugar tenía la capacitación necesaria para tratar a personas irradiadas. De los 20 más contaminados, 19 presentaban algún tipo de lesión cutánea grave, hinchazón, enrojecimiento, ampollas, pérdida de piel, entre otros. La falta de preparación y conocimientos especializados prolongó la angustia de los afectados y resaltó la necesidad urgente de capacitación médica específica en situaciones de radiación. Ernesto Fabiano, quien utilizó un fragmento de cesio del tamaño de un grano de arroz para confeccionar un anillo para su esposa, terminó guardando esa pieza en su bolsillo.
en contacto directo con su muslo. La radiación penetró hasta sus músculos más grandes. El conductor de autobús Odesen Fechera perdió la mayor parte de la piel en la mano con la que manipuló el polvo y, como consecuencia, terminaría perdiendo las puntas de algunos dedos. La ruptura de un dispositivo médico en Goiânia resultó en el peor caso de contaminación por cesio-137 en la historia médica, una historia que incluye eventos como Fukushima, México y Chernóbil. Lamentablemente, no todos los 20 individuos trágicamente curiosos sobrevivirían. El propósito de este documental no es aprovecharse del trauma o las lesiones de la gente de Goiânia, sino mostrar cómo el potencial inimaginable de las reacciones nucleares puede desencadenar un desastre cuando no se respeta, administra y comunica adecuadamente. Esto se evidencia de manera impactante después de la trágica muerte de Leguie Ferreira, la niña de 6 años que pensaba que estaba jugando con polvo de hadas. Después de que Leguie sucumbió a la intoxicación aguda por radiación, su cuerpo fue trasladado para ser enterrado en un cementerio en Goiânia. La noticia de su próximo entierro desencadenó un motín de casi 2.000 personas que creían que su cuerpo envenenaría la tierra. Usaron piedras y ladrillos para bloquear el automóvil que transportaba el cuerpo de Leguie, pero a pesar de los intentos, lograron enterrarla con éxito en un ataúd especial de fibra de vidrio forrado con plomo. El incidente de Goiânia resultaría en la pérdida de 4 vidas, la contaminación de toda una ciudad y una catástrofe económica. Todo por menos material del que llenaría la mitad de una pelota de tenis. Si hay algo positivo que destacar sobre el incidente de Goiânia, es que la situación fue controlada rápidamente, gracias a la acción diligente del personal público y privado. En 3 días desde el descubrimiento de que el polvo azul brillante estaba afectando a las familias desafortunadas, todas las fuentes de exposición fueron identificadas y contenidas. Para el sábado siguiente, las principales preocupaciones eran el tratamiento de los pacientes y la limpieza de los sitios contaminados. Un helicóptero fue desplegado para inspeccionar más de 67 kilómetros cuadrados, mientras que detectores montados en automóviles revisaron alrededor de más de 2.000 kilómetros de carreteras. Se identificaron 85 casas significativamente contaminadas, de las cuales 42 fueron descontaminadas mediante el uso de aspiradoras y lavadoras a presión. Las restantes, junto con varias cuadras de la ciudad, fueron demolidas. 3 autobuses, 14 autos y 50.000 rolos de papel higiénico ahora eran radioactivos. En total, se sellaron aproximadamente 3.500 metros cúbicos de desechos, equivalente a una piscina y media olímpica de material venenoso de cesio. Para la época navideña, todos los principales sitios de contaminación habían sido tratados y los esfuerzos continuaron con la esperanza de devolver la zona a la normalidad en los próximos 3 meses. Sin embargo, a pesar de que el polvo pudo ser enterrado y las casas reconstruidas, la gente de Goiânia vivió con los efectos persistentes de solo un puñado de polvo brillante el resto de sus vidas. La familia Ferreira perdió todo. Sus hogares tuvieron que ser demolidos, las mascotas irradiadas tuvieron que ser sacrificadas y las historias familiares enteras fueron empacadas en tambores de desechos nucleares y sepultadas. El propietario del desguace, de Veir, falleció 7 años después de su esposa, María Gabriela Leger, presuntamente debido a una profunda depresión y años de consumo excesivo de alcohol. Wagner Ferreira, uno de los 2 ladrones originales de la fuente huérfana, quedó marcado de por vida. El conductor del autobús, Odesen Ferreira, sufrió de manera similar, perdiendo partes de sus dedos y la piel de sus manos. El daño en Goiânia no fue solo físico. Después del incidente, Odesen recuerda haber sido marginado por su comunidad. Sus vecinos, al igual que con el entierro de Leguie, intentaron bloquear a su familia para mudarse a ciertos vecindarios. Finalmente, Odesen optó por someterse a una vasectomía debido al temor persistente de tener más hijos. Todavía tengo dolor en las manos, especialmente cuando cambia la temperatura, compartió Odesen.
con Beyond Nuclear International en 2018. A veces mis manos están tan calientes que tengo que ponerlas en el congelador. Hoy en día, Odessen ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Víctimas de Cesio de Goiânia, que cuenta con más de 1.600 miembros que buscan compensación continua y tratamiento médico. En 2017, recibió un premio honorario de por vida en el Festival de Cine de Uranio por sus décadas de defensa. La cápsula original de radioterapia, tomada por el ejército en 1987, ahora se exhibe en la Escuela de Instrucción Especializada en Río de Janeiro y es mucho menos atractiva y fatal. El informe de 1988 de la Agencia Internacional de Energía Atómica concluye que el incidente de Goiânia muestra cómo acciones que hubieran sido inofensivas en circunstancias normales se convirtieron en cuestiones de vida o muerte. Si los humanos no fueran tan sociales, si no nos gustara tocar y compartir, si el cesio-137 no fuera lo suficientemente radiactivo como para ionizar el aire a su alrededor, este desastre podría haberse evitado por completo. Después de que la clínica de tratamiento del cáncer fue abandonada en 1985, uno de sus propietarios intentó regresar y recuperar algunos de los objetos dejados atrás, incluida la máquina de radioterapia. Sin embargo, un cuerpo de policía nombrado por el tribunal lo detuvo, ya que los propietarios del terreno donde se construyó la clínica disputaban el estado final del edificio. Desanimado, el hombre advirtió que serían responsables de lo que sucedería con la bomba de cesio, y todo esto ocurrió 4 meses antes del incidente. Los registros ahora muestran que el Tribunal Estatal de Goiás, Brasil, sabía que había material radiactivo dentro del edificio abandonado durante más de un año antes de que 2 jóvenes en busca de chatarra accidentalmente desencadenaran el peor desastre radiológico en la historia de América Latina. Si te ha gustado esta increíble historia, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando Odisea Estelar publique un nuevo video. Aquí te dejo algunas recomendaciones que sé que te podrían gustar. Hasta la próxima.